Mil perdones. La computadora se nos disparó. Pero tengo una de repuesto todavía. Sé que Dios es bueno y misericordioso. Realmente no tenía ninguna. Pero he tenido problemas. Tenía un celular grande, también se arruinó. Tengo otro pequeño, también. Pero la palabra no está presa. Uno no debe desanimarse por cualquier cosa. No se preocupe conmigo, que los temas que comparto son temas que los he ministrado por mucho tiempo. Entonces no necesito un bosquejo para hacer algo así. Ahora, mil disculpas por la interrupción para los que me escuchan. Estoy en Isaías 61, se lo voy a volver a repetir. En el libro de Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Ungido lo ha enviado a predicar buenas nuevas, o el Evangelio, buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. Lo he enviado a quebrantar, a vendar a los quebrantados de corazón. Yo he oído gente que dice en oraciones, hay una porción en la Escritura que dice que los apóstoles compartían con los hermanos en Hechos 2 y 3, partiendo el pan con sencillez de corazón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración. Sabemos que perseveran primero en la doctrina de los apóstoles y después en oración, porque la gente que no conoce el libro ni la estructura doctrinal, entonces puede ser que oren locuras. Yo he oído gente que dice: Señor, quebrántame el corazón, como lo que quieren es que está llorando, o en un culto de unción dicen: Dios me quebrantó el corazón. Mire, señores, el quebranto de corazón es una enfermedad psicosomática, es una enfermedad del alma. Usted no puede estar orando que Dios le quebrante el corazón, porque si quiere llorar, pues llore, pero eso no es quebranto de corazón. El quebranto de corazón es una persona que emocionalmente está herida por razones diversas. Son resentimientos o heridas que le han producido una enfermedad, y el Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón, no a quebrantar los corazones. A proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año agradable del Señor. El año agradable se le llama también el año del Yobel, o el año de jubileo en Levítico 25. Cuando los que estaban endeudados se les eran perdonadas las deudas, se sonaba chofar en toda la tierra y se proclamaba que el Goel, el gran redentor, venía, y cada uno volvía a su heredad y eran restituidos. Los esclavos dejaban de ser esclavos. Era un tiempo agradable. Y a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Para consolar a todos los que están enlutados, a todos los que tienen duelo, para proveer a los que están de duelo porción, a ordenar que al afligido de Sión, al que está afligido por la tierra, se le dé gloria en lugar de ceniza, manto de gozo en lugar de espíritu desalentado o espíritu angustiado, como dice la mayoría de versiones. Ellos serán llamados robles del Señor, árboles de Adonai, árboles de justicia, o plantillos del Señor para gloria suya. Los plantillos del Señor, los árboles plantados para manifestar su gloria. Ellos van a restaurar, restaurarán las ruinas antiguas, levantarán las desolaciones de antaño, restaurarán las ciudades destruidas y las desolaciones de muchas generaciones. Volveremos al origen. Restaurar no es hacer algo nuevo, es hacerlo conforme al modelo del principio. El modelo de la congregación de Adonai, o de la iglesia, o del cuerpo, o de la cajal, como se dice en hebreo. El modelo a seguir está en el libro de Hechos.
Hoy debería de estar esa misma estructura, el modelo del libro de Hechos, de la iglesia apostólica. Ahí no habían sobrenombre. No se le llamaba la congregación cristiana ni mesiánica. Se le llamaba los del camino. Se le decía la secta de los Netzarim, de los nazarenos. Aún hasta el día de hoy, en hebreo, cuando algunas veces dicen cristianos, dicen nazarenos. No había mucho menos ni pentecostales, ni aún bautistas, anglicanos, católicos, evangélicos, mormones, protestantes, hermanos separados, carismáticos, de un montón de sobrenombres que tienen las denominaciones hoy, que originalmente ni están en la Biblia todos esos lenguajes, y mucho menos es el modelo a seguir. El modelo a seguir es la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo o el edificio va creciendo para llegar a ser un templo santo al Señor. Así también vosotros sois edificados como morada de Dios en el Espíritu. Y dice, en lugar de doble vergüenza se les va a dar doble porción. Seremos llamados sacerdotes del Señor para gloria suya. Comeremos las riquezas de las naciones y con su gloria seremos sublimes. En lugar de doble afrenta o de vergüenza, vamos a recibir doble porción y un gozo eterno o perpetuo, porque yo el Señor amo la justicia, pero aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. En hebreo dice el pacto sempiterno. La gracia no es un pacto que va a acabar en la tribulación, como andan anunciando algunos indoctos desde hace muchos años. La gracia es un pacto sempiterno. O sea que nació el pacto de gracia. Es el mayor pacto que se haya dado en la estructura. Es el pacto de la misericordia, llamado en español la gracia. Es el pacto. Es un pacto de amor hacia el miserable. Un pacto perpetuo, y sus descendientes serán conocidos entre las naciones. En medio de los pueblos, todos los que lo vean reconocerán que son linaje bendito del Señor, simiente santa, para gloria suya. En gran manera me gozaré, dice el profeta, en gran manera me gozaré, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. Y me ha ataviado como a novia, y como una novia adornada con sus joyas. Esta porción está en Apocalipsis 19, y también está en el Salmo 45, donde le dice al Señor, has sido ungido con óleo de alegría más que tu compañero. La reina está a su diestra. Esta misma porción de Isaías 61, la unción sobre él tenía manifestaciones, tenía la autoridad de ordenar, de proclamar, de dar, de profetizar, de dar el evangelio a los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque el evangelio cambia de vida. ¿De cuáles pobres habla? De los pobres en espíritu, aquellos que tienen hambre todo el tiempo de la palabra, que toda la vida se sienten necesitados, aquellos que quieren servir al Señor, pero su naturaleza pecaminosa les cuesta seguir adelante. Al pobre y humilde de espíritu que tiembla mi palabra, al necesitado, al hambriento, al sediento. El espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esta misma palabra, el Señor es bautizado en el río Jordán. Cuando es bautizado en agua, él es sumergido para simbolizar la muerte, la sepultura y luego la resurrección. Cuando se levanta, el cielo se abre como el velo del templo a posteridad. Luego el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende en forma de Yona o paloma. No es una paloma, venía en forma de paloma.
Juan lo ve, y Yeshua lo ve, y descendió sobre él, y posó sobre él, y una voz vino, la del Abba, y dijo, este es mi hijo, este es mi Ben, este es mi hijo, amado, David, Ben David, en cual tengo mi complacencia. Esa misma palabra se la repite el Padre otra vez en el Mateo 17 de la Transfiguración y en las otras porciones de los Evangelios. Y dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a él oír. Se lo dijo 2 veces. Se lo dijo cuando es bautizado y cuando se transfigura, para mostrar su naturaleza divina. Para mostrar que era la palabra hecha carne, aparecen Moisés y Elías, y los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, Mochi y Eliahu, activos todavía, hablando con Yeshua. Uno ya había muerto y el otro había sido llevado al cielo, sin ver muerte. Aparece el Rey de Reyes transfigurado, con sus vestiduras de salvación, vestiduras de luz, su rostro como el sol. Cuando el rostro se pone como el sol, es la bendición sacerdotal. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El sol se ilumina cuando van a revelar la gracia. Y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Por eso cuando Él resucita, dice shalom aleichem, paz a vosotros. El shalom significa más que paz, significa que Dios, que Elohim, no tiene problemas contigo. Por eso justificados mediante la fe. Justificados mediante la fe tenemos shalom para con Dios. Él es bautizado y el Espíritu posa sobre él. Luego se va impulsado por el Espíritu al desierto. Luego sube lleno del poder del Espíritu Santo y ayuna 40 días y 40 noches. Después de eso, olvidémonos del tentador, centrémonos en lo que Él responde. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Elohim. No tentarás al Señor tu Elohim. Y empieza un ministerio de escrito está, y desbarata el reino de las tinieblas, y empieza a sanar, a libertar, a proclamar, a vendar a los enlutados, a abrirle la vista a los ciegos, abre la cárcel, apertura de los esclavos, liberta endemoniados, sana diversas clases de enfermedades, hace milagros de provisión, bendice a su remanente, a la simiente santa, al sacerdocio del Eterno, a los plantíos de Adonai. Luego Él baja en el poder del Espíritu, dice Lucas 4. Miren, no es lo mismo, estaba lleno de es dentro. En el poder es que el Espíritu estaba alrededor de él y lo envolvió. El Espíritu posó sobre él, lo llenó y ahora lo envuelve. Va a la sinagoga de Nazaret donde se había criado y en el día del Shabbat o el día de reposo, conforme a su costumbre, o sea que él iba todos los años y todos los Shabbat iba a la sinagoga a estudiar el libro, aparte del que aprendía en casa. Cuando él está allí en la sinagoga de Nazaret, le dan el privilegio de leer y le dieron el rollo del profeta Isaías, del Naví Isaías, y habiendo abierto el rollo, abrió el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61 leyó, y dijo, el espíritu de Adonai está sobre mí, el espíritu de Yah está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me echó aceite en la cabeza. Ahora él estaba ya lleno del poder, andaba en el poder y ahora iba a fluir donde había nacido. Y dice, el Espíritu está sobre mí y me ha mandado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los abatidos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Y luego se centra y dice, a proclamar el año agradable del Señor y lo cierra.
Ya no dice el día de la venganza de Dios nuestro. Mire que un año es más tiempo que un día. Entonces, va a dar un tiempo de buena voluntad, de benevolencia. En esa voluntad somos santificados. En la buena voluntad, en la benevolencia de Adonai, viene a establecer la gracia. Y no dice el día de venganza, porque eso será en su regreso. Para los impíos, no para los santos. Para los santos será gloria, alabanza, restauración y sobreabundancia, volverlo a ver. Ahora bien, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cierra el libro. Y todos en la sinagoga estaban puestos los ojos en él. Y él dice una palabra que trastornó a la sinagoga completa y a todo Nazaret, y empezó su ambiente bastante revolucionario al sistema religioso y sectario de su tiempo. Por ende, no crea que yo no llevo un trabajo en este momento programado. Yeshua se levantó contra todo mandamiento de hombre, contra todo lo que no estuviera escrito, contra el reino de las tinieblas y contra los religiosos llamándole simiente de Satán. Y también eran los religiosos dentro de su propio pueblo. ¿Cómo se pone a creer que entre los gentiles no va a haber tanta abominación hoy? Si vienen del gentilismo, vienen del paganismo, vienen de todas las culturas y de todas las religiones. Y algunos se han medio convertido. Lo que han hecho la mayoría es crear un sincretismo religioso y cultural. No hay pureza en la mayoría de llamados ministerios. Usted me dirá, ¿yo cómo lo sé? Bueno, yo vengo de las naciones, vengo de las congregaciones, vengo de ver ministerios. He estado en esto por varias décadas. Y hasta el día de hoy no voy a vender la palabra, ni la he vendido. Pero sé que Babilonia va creciendo cada día más. Y la confusión y la apostasía tocará la grey del Señor en su máxima expresión. Y algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios y a filosofías huecas y mandamientos de hombres. Yeshua dijo, bien profetizó de este pueblo Isaías. Imagínense que se lo está diciendo a su pueblo, y su pueblo estaba dividido en sectas y en escuelas diferentes: fariseos, herodianos, seduceos, samaritanos, los esenios, y había una secta religiosa revolucionaria llamada los celotes, posteriormente sicarios, expertos en el pleito de cuerpo a cuerpo con doble cuchillo en mano. Uno de ellos era apóstol del Señor, Simón el Celote. Una secta revolucionaria que estaba en contra de Roma por el dominio romano de la tierra de Judea. Y el pueblo estaba pobre, endemoniado, muy enfermo. Tenían Biblia, tenían templo. Pero había sucedido algo negro, como en el día de hoy. Cuando una iglesia o congregación está dividida en dos grupos: los clérigos, bien vestidos, bien pagados, y un pueblo pobre, enfermo y endemoniado. Cuando hemos ministrado en los estadios, muchas veces hemos preguntado, ¿pasan los enfermos? O los hermanos son los que pasan. Y muchas posesiones demoníacas también. Ciegos, cojos, paralíticos. La curía hizo a la iglesia católica una iglesia de sacerdotes bien vestidos, y el pueblo mendigos. Perdón. No podemos crear una congregación así, que como ministros seamos la clase alta de la noble curía o eclesiástica, la nobleza eclesiástica, y el pueblo enfermo, endemoniado y ignorante. No hay que ordenar, hay que darle la palabra al pobre para que deje de ser pobre, para que se levante de la ignorancia, de la escasez. Hay que ordenar que el preso de cualquier índole, el que esté en la cárcel literalmente, el que esté en la cárcel de vicio, en la cárcel de pecado o en la cárcel del sectarismo. Hay una rama en la psicología que ayuda a liberar a aquellos que cayeron en sectas cristianas, para lavarles el cerebro otra vez, porque muchos de ellos son medio suicidas.
Y ha habido en historia, la gente al oír secta no lo entiende bien. La palabra secta es herejía en griego. En hebreo significaba una escuela diferente de pensamiento. Pero el pueblo estaba dividido en sectas, con un sacerdocio bien pagado, con miles y miles de sacerdocios, con un templo adornado por Herodes. Y Roma gobernaba. Hasta el día de hoy Roma sigue gobernando a través de la religión y a través de las divisiones en las naciones. Muchas de las naciones son descendientes del Imperio Romano. Y muchos de ellos tienen todavía pactos con el catolicismo romano. Aún la Constitución de la República de los Pueblos dice que la Iglesia Romana es la religión del Estado. En este país deberían de cambiar ya la Constitución, porque no es verdad que en este país, El Salvador, todos sean católicos. Y no todos estamos de acuerdo con su idolatría, ni apoyamos cuando ponen a un cura llamado, lo santifican, lo hacen santo y suben a un ídolo en una nación que va a traer maldición e idolatría, pobreza y muerte. Bueno, esto es para mi tierra, pero vamos a seguir con este tema. Cuando él llega ahí y dice, el Espíritu está sobre mí, y dice una palabra, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Lo quisieron apedrear. Sabían que tenían sabiduría y en su propia tierra lo echaron. En su propia tierra lo echaron. Y él dijo esta palabra: os digo que muchas viudas habían en los días del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue enviado sino a la viuda de Sarepta en Sidón, a una Sidonia en el Líbano. También os digo que había muchos leprosos en Israel en los días del profeta Eliseo, pero ninguno fue enviado sino a Naamán el sirio. O sea que mencionó a los gentiles en su lenguaje. En su lenguaje mencionó a los gentiles, profetizando de antemano que esa unción que reposaba sobre él iba a caer sobre los que él escogiera, y luego se iba a añadir a las naciones. Hace muchos años estudiando este tema, yo cuando estudié la palabra también oraba, porque uno no puede entender el libro sin la revelación del Espíritu, y no puede conocer el lenguaje si no es por revelación. Algo te tiene que haber dicho el Señor, de lo contrario el libro fuera cegado para tus ojos. Entonces, cuando usted lee el Salmo 133, hay una palabra poderosa ahí, dice, mirad qué bueno y qué deleite es que habiten. Habitar es una habitación, los hermanos en uno. No dice en armonía, en hebreo dice ejad, en uno. Que sean como un solo cuerpo. Como un cuerpo, no dividido en sectas ni denominaciones. 1 Corintios 1 fue escrito por el apóstol Pablo. Porque le habían informado. Le habían informado por una familia llamada los de Chloe, que había división entre ellos. Y luego en el capítulo 3 de 1 Corintios dice que habían varios grupos dentro de la congregación en Corinto que decían, yo soy de Pablo. Solo las cartas de Pablo querían leer. Hasta el día de hoy todavía existe eso. Otros decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolo. Y otro grupo también estaba dividido y decía, yo soy de Cristo. Aunque dijera de Cristo, separaban los otros tres. Dice, sois carnales y andáis como hombres, no como sacerdotes del Altísimo. Entonces, mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos en uno. En uno. Salmo 133. Si usted lee Hechos 2,
Versículo 1. Cuando llegó la fiesta de Shavuot o Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés o de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, vuelve a estar que los hermanos estaban en uno después de la resurrección. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Y se aparecieron sobre los apóstoles lenguas repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga, la misma unción que estuvo en el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, ahora estaba descendiendo sobre su cuerpo. O sobre la barba. La barba está en el rostro. El rostro y la cabeza es el Mesías. Él es la cabeza del cuerpo. Dice, como el buen óleo. Mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en uno. Es como el buen óleo, o el buen aceite, la santa unción, que desciende sobre la rosh, que es la cabeza. Ahí no dice de quién es la cabeza, después entendemos de quién es. Y baja hasta la barba. Mire, de la cabeza baja el aceite para acá. Y en la barba está la boca. Y nadie puede predicar si solo la cabeza tiene la autoridad de hablar. La barba de Aarón, o sea, el ministerio, el sumo sacerdote. Y luego dice, y baja por toda la vestidura, empieza a descender sobre todo el cuerpo, hasta los pies. Los pies están en la tierra, la cabeza está en el cielo. La otra parte del cuerpo está entre el cielo y la tierra. El cuerpo del Señor es toda la esposa del Cordero, es todos los santos, desde Abel hasta el último hermano que muera en la gran tribulación, y el último santo que no vea muerte en el fin de los tiempos. O sea, abarca todas las generaciones de la simiente santa. A todos los ungidos. A todos los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida. A todos aquellos que fueron lavados por fe. O por la palabra. Por el Espíritu. A todos aquellos que aguardaban la venida del Masías. A todos aquellos que los sacrificios les cubrieron sus pecados, pero al venir el Hijo los quitó los pecados pasados. Todos los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Es un cuerpo. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Es el Jordán, el rocío del Hermón, desciende sobre los montes de Sión. La palabra descender en hebreo es Yarden, Jordán, el que desciende. Porque nace en las montañas del Hermón, en varios nacimientos, y termina en el mar muerto. La única manera, estudiando yo, la única manera de que en mí y en los hermanos, cualquiera de cualquier país, de cualquier nación, de todo tribu, pueblo, lengua y nación, incluyendo a Israel, no apartándolo de todos los pueblos, para que participemos de la rica savia del olivo, para que la misma unción que estuvo en el santo esté sobre nosotros. La única manera que eso suceda, y sucederá, es que seamos un cuerpo. Por eso dice la esposa del Cordero, su cuerpo. Por eso dice, como a novio me atavió, y como a novia adornada con su joya. Así que la unción estaba sobre él para ordenar libertad al cautivo, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a proclamar. Todo era autoridad de palabra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Ahora el ungido, el Dios de Jacob, está dando palabra. Por eso usted no ve a Jesús orando por los enfermos. Él ora al Padre. Pero a los enfermos les dice, sé sano, levántate y anda, toma tu lecho, vete a tu casa. La gente le tocaba la ropa y era sanado.
Nadie sanó tanto enfermo como él. En este tiempo hay algunos que creen estar en una nueva ola de revelación y están desechando todo milagro de sanidad, toda manifestación de dones. Mire, el que algunos pentecostales medios locos que no están basados en el escrito hayan hecho locuras en el pasado, que yo vengo de ver por miles, un montón de falsedades en torno a los dones. No quiere decir que los dones de la escritura no sean realidad. Si alguien desecha los dones, desecha al dador. Y tampoco se debe de llamar ministro, porque el ministerio es un don. Si alguno lleva ministro y niega los otros dones, como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, las lenguas, la profecía, la interpretación de lengua, el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros, el don de dar misericordia, el de presidir, de 1 Corintios 12 y Romanos 12. El que reparte con liberalidad, cada uno conforme al don, y los dones ministeriales, reyes, sacerdotes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, subiendo, llevando la cautiva la cautividad de dones a los hombres, dones ministeriales, dones del Espíritu y dones de servicio, y también dones de índole personal. El Señor te da el poder. Deuteronomio 8:17, te da el poder para hacer la riqueza. Es un don. Es un don el hacer riqueza. El don de continencia que tenía Pablo, también en Zacarías dice: derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Eso de interceder es un don, como el del músico. David tenía un don de música, hacía música de Dios, dice la Escritura. Música de Dios hacía, y podía cantar, y cuando cantaba los demonios se iban. Ahora mucha gente es artista nada más. Lo interesante es vender sus discos. Aquí no estamos hablando de artistas, estamos hablando de adoradores, de servidores, de cantores del templo, de gente que alaba al Señor en su corazón. Son dones especiales para ellos, como el que enseña, como el que predica, como el que profetiza. Diferentes dones, diferentes manifestaciones, diferentes operaciones, pero el Señor es el mismo. Úsese cada uno conforme a la medida de la fe. Así que el que niega el don, niega el dador, y el mayor don es el Hijo de Dios, revelado en amor. Por eso dice: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Dame de beber, él te daría agua viva. Ahora, mi centro no son los dones, esas son manifestaciones, los repartimientos del Espíritu, como dice Hebreos 2, repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y también los evangelios, el libro de Hechos. Todos los apóstoles manifestaron no solo enseñanza y palabra, eran entendidos en la palabra. Tremendos predicadores, escrito está, tremendos ministros en enseñanza. Había profetas y maestros entre ellos. Y los apóstoles, era gente entendida en la palabra. Y los milagros, los prodigios y las señales seguían a la palabra, a la palabra. Por eso que el Señor dice: a ordenar que al afligido, es una palabra, le den manto de gozo en lugar de espíritu angustiado, a proclamar libertad a los cautivos, a predicar buenas nuevas a los pobres, a ordenar, a declarar, a proclamar. Son lenguaje, la palabra hecha carne, la palabra dicha como conviene. Por eso Yeshua solo decía: mar, aquíétate, daba palabra. Viento, sosiégate. Enseñaba. No solo caminó en el agua, también se sentó en una barca y hizo un milagro, sentadito en la barca. Yo he andado en Galilea predicando en el lago de Galilea, ahí mismo, he enseñado yo hace años. ¿Y sabe qué? Ahí casi no se oye la voz, porque hay veces hay viento. En una barca antes no había equipo de sonido, yo con un megáfono no se me oía nada. Y Yeshua dice que se sentaba a la orilla del lago, y toda la gente estaba así en la montaña entre las piedras, sentado oyéndole. Y a veces ministraba a 20,000 personas, le daba de comer 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la pregunta es que cómo escuchaban sin equipo de sonido, cómo era llevada la voz. Y él se sentaba a enseñar, y la voz era llevada a los oídos de todos. Y cuando estaban oyéndole, el Espíritu llevaba la voz.
y empezaban a ser sanados de toda clase de enfermedades que estuvieran en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Porque hay contaminaciones de espíritu, hay enfermedades del alma y hay enfermedades del cuerpo. Y él venía a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar. Por eso que usted no lo ve a él orando como hacen los evangelistas de hoy. A mí me enseñaron de otra manera, a dar palabra. Envió su palabra y lo sanó. Se da la palabra, se ora aparte y se da la palabra. Los muertos resucitan por la palabra. La palabra, por el Espíritu, tiene el poder de crear. En este momento, a unos que están escuchando, si la palabra es del Eterno y es verdadera, la sanidad, la provisión, los milagros, los prodigios, se sueltan. Bendita tecnología que tenemos hoy, podemos llegar al otro lado del mundo. Y a que pareciera que estamos presos en esta cuarentena que ya se va a acabar, gracias a Dios, hay que orar para que no se enferme un montón de gente loca que anda en las calles. Que Dios nos ayude. La gente sale como que de vacaciones va. Estoy orando que no se va a dar una contaminación masiva más en este país de coronavirus. Vamos a tener que enfrentarnos a la peste de frente. Y la única manera de que usted fluya en el espíritu es que usted sea parte de la cabeza. Que sea un cuerpo no dividido en sectas ni en denominaciones. Porque la gloria postrera no será para una secta ni para un grupo ministerial, será para toda carne de su pueblo. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, sobre vuestros niños y vuestras niñas, sobre los jóvenes y los viejos. Jeremías profetizó: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré de su dolor. La única manera que el espíritu fluya sobre ti, como fluyó sobre él, es que estés en el cuerpo, para que cuando baje a la barba te alcance a ti que estás en el cuerpo, aunque sean los últimos de los pies. A Aser le dijeron que mojaría su pie en aceite. Sobre el activo de Aser mojará su pie en aceite. Un andar ungido. Me voy a buscar un sacerdote fiel, dice, que anda ungido delante de mí todos los días. ¿Usted cree que fue poca cosa la unción que cayó sobre los ungidos de la Escritura? A los pregoneros de justicia, a los profetas como Enoc, que hasta lo absorbió el Padre. A la edad de 365 años, estaba jovencito, porque en ese tiempo todos duraban 870, 900, 965 su hijo. Fue alzado como Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué más vamos a hablar de Abraham? Abraham era profeta, dice Génesis 20. Y de Isaac, y de Jacob, hombres de visiones, videntes, al cual el Padre les hablaba directamente. ¿Y qué más te digo de Moshe? Hasta el Señor le dice: el Espíritu que está en ti, lo pondré sobre 70 ancianos. Y dice que el Espíritu que estaba sobre él cayó sobre 70 ancianos. Y profetizaron en el campamento, pero habían dos llamados Eldad y Medad que profetizaron fuera del campamento. Y viene Josué y les dice: impídenselo, Señor. Y dice la Escritura que Moisés dijo: tienes tu celo de mi ministerio, de mí. Yo quisiera, ojalá, todo el pueblo de Adonai sea profeta y que Dios ponga su espíritu sobre ellos. Algunos han despreciado a las mujeres en los ministerios, en el servicio al Señor. Aquí no hay varón ni hembra en el verdadero conocimiento. Herodes fue quien inventó que había el lugar de la mujer y el lugar de los hombres. Hasta el día de hoy, en el muro de los lamentos están separados hombres y mujeres. Y ese modelo lo han ocupado las congregaciones más religiosas de nuestra religión. Que yo no creo en ninguna religión. Yo creo en Él nada más. Algunas que dicen: Cristo no es religión, es relación. Pero eso lo han inventado de memoria. En su doctrina siguen mandamientos de hombre, filosofías de huecas, siguen a Roma todavía, en sus cultos, en su programa, en su calendario.
No diga que no, si nosotros lo sabemos de primera mano. La religión ha sido lo más abominable de la historia de la humanidad. En nombre de Dios se han matado. A Jerusalén la han destruido un montón de veces en nombre de Alá y en nombre de Cristo. Musulmanes y cristianos arrasaron con la ciudad y mataron a un montón de gente en nombre de Dios, en nombre de sus dioses, en nombre del Papa, en nombre de los ídolos. Los cruzados destruyeron Jerusalén muchas veces. Los musulmanes también, a filo de espada, produjeron en el mundo. Nosotros no necesitamos hacer guerra con el hombre para expandir el reino. Tal vez con espíritus, pero no levantarnos en una guerra, porque la guerra ya está hecha y fue ganada. Y si alguna vez la batalla se materialice, pues entonces nos vamos a defender, porque a mí no me gusta esa idea de dejarme matar realmente. Bueno, voy a ser cordero, muriendo en honor por el Señor, está bien, pero que lo decida Él, el Eterno, no el hombre ni el diablo. Con ellos no tienen nada en nosotros. Al ser un cuerpo, cuando somos un cuerpo, la misma unción que estaba sobre aquellos hombres, sobre Eliseo, sobre Elías, sobre David, aún sobre Samuel y los demás profetas, y los apóstoles, todo esto es ungido. Hay una porción que dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:20. No la unción de ningún hombre, ni de ningún apóstol, de ningún padre espiritual. La unción del Kadosh. La misma unción que estaba en Yeshua está sobre su pueblo y sobre su cuerpo. Aquí no tenemos un lenguaje clerical que los ministros son más grandes que los hermanitos. Yeshua dijo: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre y está en los cielos. Y a nadie llaméis rabí en la tierra, porque uno es vuestro rabí y es el Mesías. Uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. El mayor servirá al menor. El que se exalta será humillado. Ahora, cuando uno es líder y quiere enseñorearse de los hermanos, entonces no ha venido a servir, sino a ser servido. Y al perder el orden, el Señor se aparta. Porque contrista al espíritu tal semejante cosa. No es fácil estar humillado. Pero el camino a la exaltación es la humillación. Todo el que se postra frente al Padre y bota su corona y su rango, se levantará frente al hombre y frente al diablo. Yo vengo a tener títulos y rango, y lo dejo todo por pérdida, a fin de ganar a aquel que nos amó. Ustedes están sentados a la mesa y yo estoy sirviendo como un mesero. Cociné y les doy palabras que ustedes no prepararon. Las comparto porque yo he venido a servir, dijo el Señor. Porque es mayor el que está a la mesa que el que sirve a la mesa. Yo he venido a servir, el Señor he venido a servir. De la misma manera harán los apóstoles. El modelo clerical es un modelo de índole satánico. Aman las ropas largas y los primeros asientos en la sinagoga. Una clase. Solo en El Salvador pasa eso también. Y en los ministerios. Pero también en los políticos. Aquí los diputados de esta nación se sienten la clase de la nobleza salvadoreña. Los príncipes de la nobleza. Hasta se llaman los padres de la patria. ¿Y de quién dijo eso? Si no representan a la multitud. Y abajo, el pobre pueblo, el plebeyo, con sueldo de esclavo, de barato. Pero según el libro de Santiago, Lucas 1 y Samuel 1, los pobres dejarán de tener hambre. Se dará vuelta la tortilla. Efraín es torta no volteada. Algo va a pasar acá. Que los gobernantes nuestros se sienten superiores. Y el pobre esclavo, pobre sufriente, migrante, con terror, con terrorismo encima de ellos, hambrientos y sedientos. Alzamos nuestras manos por los necesitados.
El Espíritu está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido. Hay que darle una buena noticia a los pobres, publicarle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura en la cárcel. Apertura de la cárcel. Que la santa unción esté sobre su pueblo. La única manera es que estés unido a la cabeza. Que tú y el Señor sean uno. Que tú estés en Él y Él en ti. Este no es un lenguaje de eclesiástico. Este es un lenguaje de intimidad y comunión. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Y el que esté en mí y dé fruto lo voy a limpiar. Limpiar significa podar, para que den más fruto y mucho fruto. Ustedes no me eligieron a mí, yo he elegido a vosotros. La santa unción es el poder del Espíritu dentro de una persona. Haré con ellos un pacto eterno. Y en el nuevo pacto, dice así, haré un pacto nuevo, lo que se llama gracia, lo que le llaman hoy en español gracia. Se llama el Berí. Oiga, el Hosaná Berí, el nuevo pacto. Haré un pacto con la casa de Israel y de Judá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. No. Escribiré mis leyes en su mente, la misma Torá que está escrita en tablas de piedra. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Borraré sus pecados. Les echaré agua limpia. Nunca más me acordaré de sus pecados. Les daré un corazón nuevo y cambiaré un espíritu nuevo. Y luego dice, pondré en ellos mi espíritu. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ninguno enseñará a su hermano, todos me conocerán, dice el Señor. En el fin de los días se acabarán las estrellas del ministerio. Todos los santos serán ungidos. Todos se levantarán en el Espíritu. La generación de los hijos gloriosos. Derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Sobre los jóvenes y sobre los ancianos. Sobre los niños y sobre las niñas. Y Pedro dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para los hijos de vuestros hijos. Y este es mi pacto que haré con ustedes. Así termina Isaías 59. El Espíritu que he puesto en ti. Y la palabra que he puesto en tu boca. No faltará sobre tus hijos. Ni en los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu de Adonai levantará bandera contra él. Oiga, de tal manera, que ojalá ustedes perciban este lenguaje ahí donde están. Somos mortales, pero esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Al tener al Hijo tenemos la vida, ya tenemos vida eterna. No será mañana ni cuando te mueras, ya. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La meta es el Padre. La excelencia de la máxima expresión de la creación es el Creador, el Boré. Ahora, no tomen nota de esto. Un día de esto yo estuve pensando que el mayor privilegio que un hombre o mujer mortal, no importando su condición social ni raza, el mayor privilegio de un mortal, que es posible, a mí no me gusta esa cosa de la muerte, a mí me llevan seguido a los entierros, y cuando estoy viendo al muerto siempre pienso que el próximo puedo ser yo, y no me gusta la idea. Gracias al Eterno que creemos en la resurrección. Y poderoso es Dios para hacerlo vivir a usted hasta que Él venga. ¿Y qué? No es Dios, no es Elohim, creador de los cielos y de la tierra. El mayor privilegio que un ser humano mortal, hombre y mujer, sabiendo que al rato su cuerpo puede estar engusanado, el mayor privilegio de un ser humano, como tú y como yo. A mí no me importan los pecados de ustedes mujeres, ni de ustedes varones.
Yo no he venido aquí, ya sus pecados fueron borrados. Y el que ha sido borrado sus pecados no teme. Así que a mí no me vengan diciendo que ando mal con Dios, que aquel está mal, que anda en pecado. Esas son locuras. La sangre nos limpió de todo pecado. Pero tome nota de esto. El mayor privilegio que un mortal pueda tener es que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, haya venido a morar en ti. Porque eso es la arra de nuestra herencia, es el anticipo de nuestra herencia adquirida hasta el tiempo de la posesión adquirida. El Espíritu de santidad que resucitó entre los muertos a nuestro Señor vive en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de Dios. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A mí me pueden excomulgar de cualquier denominación, y se lo digo con propiedad. Hubo una denominación una vez que yo venía de Israel, hace aproximadamente 26 años. Me expulsaron, dicen ellos, me excomulgaron. ¿Saben qué es excomulgar? Que ya no te van a dar el fresquito de uva ni un pedacito de galleta, que eso le llaman el cuerpo. No, hombre, señores, ¿de dónde sacaron eso? Miren, en Escritura era la pesa lo que se celebraba, hierbas amargas, un pan sin levadura y vino, y vino, y lo compartían como un símbolo de un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Esto mismo está en el libro de Hebreos. Haré un pacto como el pacto que juró a sus padres, y al haber cambio de instrucción, necesario es que haya cambio de sacerdocio. Así que nosotros estamos en un nuevo pacto bajo mejores promesas, y es un pacto sempiterno, el pacto de la misericordia fiel a David, el nuevo pacto en su sangre, con un sacerdocio del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón, mucho menos de la curía. Yo no necesito ningún sumo sacerdote de esta tierra, ningún papa, ningún cura, ningún apóstol, ningún ministro que me excomulgue. No me importa, me da risa, eso no me quita el sueño a mí. Yo no soy clérigo, yo soy parte del pueblo, soy gente del pueblo, para el pueblo y del pueblo, y no soy político. Sí, pero no partidista. Estoy hablando de esencia. Lo único que usted necesita para ir al otro lado y ser recibido en gloria es que el Espíritu more en ti. El Espíritu del Eterno mora en ti. Pondré mi Espíritu en ellos, con el nombre escrito en el libro de la vida, trasladado al reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la impureza a la pureza, de vestiduras viles como Josué en Zacarías 3, a vestiduras reales. Me vistió con vestiduras de salvación. Dice en Romanos, vestidos del Señor Jesucristo, dice en español, vestidos, lo veis en inglés, el vestido, la santa unción. Vestidos es investidura, vestidos de Yeshua HaMashiach, y no probáis a los deseos de la carne. Mi nombre y el tuyo está escrito en el libro de la vida. Tus pecados te fueron borrados. Ángeles nos protegen. Tienes dones abundantes y ministros del Espíritu que te enseñan la palabra. Eres eterno. Has pasado de muerte a vida. Sea que vivas o que te vayas, o que quedes, del Señor somos. En Él vivimos, andamos y nos movemos. Ni siquiera importa que algunos dicen que me voy o que me quedo. No, eso no es importante. Lo importante es estar en el Señor, más que estar en una congregación. Mire, usted puede jactarse de que usted es miembro famoso en una denominación y su nombre no puede estar escrito en el libro de la vida. Puede sentirse que en su congregación de mármol y grandes templos usted tiene una silla privilegiada para millonarios y no estar sentado en lugares celestiales. Puede ser que esté lleno de filosofía, de muchos mandamientos de hombre, de pan con levadura, de pan inmundo, y no de la palabra viviente, y no del Espíritu vivificante. En el Señor estamos completos, porque la santa unción que cayó sobre el Señor ha venido hasta nuestros días, y no es la unción de ningún hombre. Hace años me dijeron, la unción de Jimmy Swaggart ha caído sobre ti. Espérese. La unción de Elías,
la unción de Moisés, la unción de David. Y hasta hay gente que te profetiza, dice el Señor, que te va a dar la unción de Jeremías. Miren, señores, yo no quiero ninguna de esas unciones. En todos los continentes hay super ungidos, dice ellos, que transmiten su manto, su cobertura. No, hombre, señores, vosotros todos, el cuerpo, tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas, así como la unción os ha enseñado. Permaneced en Él, permaneced en Él. Ustedes tienen la santa unción. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu de santidad. La unción y el poder de la resurrección, el poder de todo poder de la creación. Cuando yo era niño, una ancianita, me voy a acordar de ella hoy en honor. Teníamos 4 o 5 años. Yo de este niño aprendí a escribir antes de ir a la escuela porque en mi casa me enseñaron. Y una anciana me regalaba folletos de la Biblia. Yo me los memorizaba. Era parábolas de los evangelios y historia. Pero ella me daba regalos a mí porque yo le repetía el versículo de la semana siguiente. Lo que ella no sabía es que yo lo apuntaba en mi mano. Y luego le escribía un papel y lo guardaba. Luego al día que era de la reunión, nosotros le prestábamos sillas y bancas de madera para que en la calle ella hiciera su escuelita. Y esa señora empezó a enseñarme la palabra a mí, una anciana. Y al ver que yo tenía interés en la palabra, me empezó a regalar Biblia. Y yo aprendí a leer en la Biblia más después. Desde entonces yo no dejé de leer la Escritura nunca. Y hubo un tiempo que me metí en un ambiente de locura, pero jamás dejé de leer la Escritura. Y siempre le pedí al Señor yo que me ayudara. Y entiendo yo que Dios, si mora en ti, si en verdad vive en ti, tú estás completo. Y en vez de estar pidiendo que oren por usted porque está enfermo, debe de empezar a sanar enfermo usted. Serán llenos del Espíritu, como el Padre me envió, yo os envío. Anuncian el reino. Anuncien el reino. Sanen enfermos. Echan fuera demonios. Limpien leprosos, resucitan muertos. Si de gracia recibieron, dad de gracia. Y Él estará con ustedes todos los días. Y no penséis que habéis de comer o que habéis de vestir. ¿Y dónde viviréis? Porque el Señor proveerá. Él es bueno, y Él sabe, Él es Elohim, creador del cielo y la tierra. La mano laboriosa será prosperada. Ahora, no tengan temor del futuro, porque si tienen al Espíritu morando en ti, hasta más allá de la muerte, te espera una gran victoria. ¿Quién condenará a los escogidos del Señor? ¿Quién los acusará? Antes bien somos más que vencedores sobre todas estas cosas. A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que nos parezcamos al Hijo. También los glorificó, también los justificó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni hambre ni pestilencia, ni espada ni cuchillo ni desnudez, ni lo alto ni lo bajo, ni el presente ni el porvenir, ni principado ni potestades, ni ángeles, nada me podrá separar del amor de Elohim, que es en Yeshua HaMashiach, o en Cristo Jesús. Antes bien somos más que vencedores, si el espíritu de aquel que vive ahora mora en vosotros. Sabes que Él está allí. Eso va a bendecir a tus hijos y a los hijos después de tus hijos. El Espíritu del Señor, hoy podemos decir y apropiarnos de esa misma palabra, porque si estás en el Señor, si estás en el Mesías o en Cristo, eso es algo más que estar en una iglesia. No es sinónimo estar en una iglesia que estar en Cristo. Esto es algo personal. Y no todo el que dice ser iglesia es iglesia. Eso es el lenguaje aprendido.
No todo el que diga ser congregación de Adonai es congregación de Adonai. Hoy pueden levantar sus manos donde están y repetir las mismas palabras que dijo el Señor en Nazaret. El Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, a proclamar apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En un año, el año de Adonai, se dice Shana, que también es la raíz del nuevo, un año agradable de Adonai, está sobre mí. Si es verdad y tienes fe y crece tu fe, tú vivirás en victoria, pisotearás serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, sobre la muerte. Te van a resucitar y vas a ascender y te vas a poner al lado del Padre. Y cuando Él regrese, tú regresas con Él para tomar tu cuerpo de esta tierra. Y aquellos que no morirán, pues gloria al Señor por ellos o por nosotros, porque el Señor sabe qué generación será, esta o la última, pero que será, será. Así que dejen de estar preocupados por la materia, que cómo van a pagar o cómo se van a sanar. Solo el Espíritu Santo morando en ti representa todo el poder del universo. Esa señora me dijo una vez, y yo pensé como niño, Linito, tú eres templo del Dios viviente. Yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir que yo sea templo? Que Él mora en ti, que ¿cómo mora? Que Él vive dentro de ti. Y yo me fui para mi casa y me miraba para abajo así, y me podía pensar en mi pecho. Estaba pequeño yo, y empecé a pensar, si Dios creó todo el universo, creó lo que vemos y lo que no vemos. Yo miraba las estrellas en la noche, y yo pensaba que a ver, ¿dónde estaba Dios? Y ella me dijo que estaba dentro de mí, esa anciana. ¿O no sabéis que soy templo del Espíritu? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Y yo me quedé pensando, y pensé esta palabra. Estaba pequeño yo. Y dije así, si Dios que creó los cielos y la tierra, y Él vive en mí, significa que todo el poder está dentro de mí. Ese día cambió mi forma de ver la vida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso aborrezco la religión. No importa el nombre que tenga. Mi lenguaje es para sedientos y hambrientos, para los hijos del Eterno. Al plantío del Señor, al sacerdocio, seréis llamados. Y haré con ellos pacto eterno, Isaías 61. Derramaré sobre ellos agua limpia. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Usted cree que me va a importar que no me quieran dar un juguito de refresco de uva? O que no me quieran dar una hostia. Yo no quiero ninguna hostia. Quiero ese pan. Cuando hemos recibido el cuerpo, no un símbolo de una hostia, ni un pedazo de pan. Estamos sumergidos en el cuerpo. Y la sangre ha sido aplicada en nosotros. Y su espíritu ha venido a nosotros. Por eso recuerdo fiesta de Adonai. 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí. En Pascua, en Shavuot y en la fiesta de tabernáculo. En la primera se derramaba la sangre. En la segunda se derramaba el espíritu. Y en la tercera se derramaba agua. Y esas 3 cosas ocupa Dios para bendecir el cuerpo. Porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo sin agua no puede vivir. Y un cuerpo sin sangre no vive. Así que el cuerpo solo es alimentado por la sangre del Cordero, por el agua de la palabra y por el Espíritu del Dios viviente. Amén y amén. La gracia del Señor Yeshua HaMashiach sea sobre vuestros espíritus y sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. Ve amén.